¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 236 y en esta ocasión hablaremos de Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Las ventajas de ser invisible o las ventajas de ser un marginado, como se le conoce en América Latina y España respectivamente, es una novela epistolar, es decir, está escrita con un formato como si fueran cartas y es del autor norteamericano Stephen Chbosky y se publicó originalmente en 1999. Como siempre, comenzaremos hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este nos parecen positivos y negativos, si lo recomendamos y, finalmente, una plática sobre los temas principales del libro que incluye spoilers de la historia. Esta novela, para la cual nos referiremos en su nombre de América Latina, el nombre que yo conozco al ser de México, podríamos clasificarla dentro del género de Young Adult, que fue bien recibida por la crítica y por las y los lectores a quienes va dirigida, es decir, adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, como suele ocurrir en novelas que tocan temas sensibles, en particular en este caso sexualidad, salud mental y uso de drogas, pues fue prohibida en muchas escuelas de Estados Unidos. Entonces, es buen momento para mencionar que este libro es más adecuado para personas adolescentes y en adelante que para niñas o niños más pequeños. Un poco por este contenido, pero más que otra cosa por la familiaridad con las experiencias y situaciones que pasan los personajes. Por supuesto, también se debe mencionar que a pesar de que este libro haya sido prohibido en muchas escuelas, tiene una adaptación al cine. Esta de 2012 que fue escrita y dirigida por el propio autor, Stephen Chbosky, y que también fue muy exitosa, tanto que de nuevo hizo que el interés en el libro renaciera. Esencialmente, también definió la cultura de las redes sociales de la época. Seguramente lo recordarás si tenías MySpace, LiveJournal, Tumblr. Veías frases de esta película y de los actores principales y las actrices principales en todos lados. Entonces ha sido un libro muy bien recibido, muy querido por las y los lectores, y para no darle más preámbulo, pues empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia el 25 de agosto de 1991 y sabemos la fecha exacta porque estamos leyendo la carta de Charlie, nuestro protagonista, bueno, no sabemos a quién exactamente. Es una persona que Charlie vio un día, pero que Charlie no conoce y que esta persona no conoce a Charlie. Pero así, como son las cosas, es lo que quiere nuestro protagonista porque necesita contarle a alguien lo que le está pasando y quizás la persona más oportuna para ello es alguien que no lo conozca personalmente. Así no puede juzgarlo y tampoco puede preocuparse demasiado por él, pues algunas de las cosas por las que pasa son un poquito alarmantes, pero no tanto. Si queremos, podemos imaginar que Charlie nos está escribiendo directamente a nosotras y nosotros. Es un poco, creo yo, la intención del autor. Pero decíamos que a Charlie le pasan algunas cosas un poquito alarmantes y otras que sí son mucho más alarmantes. Lo que pasa es que Michael, su mejor amigo, ha muerto. Y aunque Charlie nos cuenta que ha asistido a su funeral, que ha tenido una crisis en una sesión de terapia grupal en su escuela, y que la muerte de su amigo se ha convertido en una noticia local, pues tarda mucho en contarnos la verdadera razón por la que falleció su amigo. Y esto es que Michael se suicidó. Es parte de la personalidad de Charlie desde este punto escondernos un poco lo que realmente nos quiere decir, dándole bastante preámbulo, pero poco a poco entendemos por qué son así las cosas. Charlie en estas cartas también nos cuenta sobre su familia, sobre su papá y su mamá, que son su papá muy trabajador y su mamá bastante comprensiva, y su hermana mayor, que parece ser un poco la chica popular de la escuela. También tiene un hermano mayor que Charlie entre que admira y le tiene un poquito de miedo porque es muy diferente a él. También nos cuenta lo que le pasa en la escuela. Y esto es porque Charlie está por empezar el bachillerato. La primera carta que nos escribe es un día antes de que empiece a estudiar en la preparatoria y está muy asustado al respecto. Y después, en otra carta, ya nos cuenta qué fue lo que le pasó en este primer día de clases. Parece que tenía algunas buenas razones para estar preocupado,
Además de las que son un poquito triviales, como por ejemplo que el comedor y los salones y la organización de la escuela es muy diferente a la que él conocía en su secundaria, hay otras diferencias que son más importantes. Por ejemplo, Susan, que era la novia de Michael y por supuesto entonces conocida de Charlie, se porta muy indiferente con él y de manera muy distinta a como la recuerda. Es más, cuando Charlie intenta hablar con ella más bien hace como que no lo conoce. También hay un muchacho que se llama Sean que empieza a molestarlo. Lo que nadie se esperaba, y Sean menos que nadie, es que Charlie se defiende. Cuando Sean lo empieza a molestar, las cosas escalan a la violencia y Charlie resulta ser una persona muy violenta y muy feroz para defenderse, al grado de que es Charlie quien podría estar en problemas en lugar de Sean, porque Sean no queda muy bien después de cómo se defiende Charlie. Por suerte, las personas que vieron cómo empezó todo confirman que Charlie se estaba defendiendo, así que, por el momento, sin problemas. Bueno, no problemas tan serios. Excepto que ahora las personas le tienen un poquito de miedo a Charlie. Pero también hay cosas buenas. El profesor de inglés de Charlie se da cuenta que tiene mucho talento y le asigna lecturas más difíciles que el resto del grupo. Esto lo disfruta mucho Charlie, pues mantiene su mente ocupada. Algo de lo que él se ha dado cuenta desde que murió Michael es que no parece encajar en ningún lugar, no logra hacerse de amigos y es como si no perteneciera a ningún lugar realmente. Pero leyendo, se puede olvidar de todo esto y además los libros que le hace leer este maestro le resultan bastante interesantes y se siente a veces identificado con sus protagonistas. Eso no quiere decir que nadie se preocupe por Charlie. Su familia lo quiere mucho y se preocupan por él, pero en algún momento Charlie tendrá que enfrentarse al mundo solo, por su cuenta, y quizás por eso le preocupa mucho la escuela. Y hablando de la vida en la casa de Charlie, esta es más o menos normal. Deseamos que tiene un hermano mayor que además es muy talentoso en el fútbol americano, así que seguro se va a la universidad con una beca deportiva. Su hermana tiene un novio que un día le regala un mixtape, es decir, una cinta de cassette, con una selección de canciones que su novio ha elegido personalmente, algo que hacíamos hace muchos años, pero ya no es tan común. Y se la da como un regalo, pero ella ni siquiera lo escucha, y en su lugar se la da a Charlie. Y así es como Charlie se vuelve fan de los Smiths, porque hay una canción de ellos en este mixtape. También Charlie nos cuenta en sus cartas cómo vio que un día este novio de su hermana le dio una bofetada, cuando ella lo estaba insultando, que como ya tenía mucho tiempo de que esto pasaba, había personas que molestaban a su novio y él no se defendía de ellas. Entonces Charlie reflexiona un poco que es quizás lo que estaba esperando su hermana, que finalmente su novio se defendiera de alguien que lo estaba insultando, que estaba abusando de él. Pero promete no contarle a nadie, aunque sí le cuenta a su profesor de inglés. Charlie nos sigue escribiendo cartas en las que nos cuenta más sobre sus compañeros de escuela, lo que le pasa en su casa, lo que le pasa con sus compañeros de clases, y aunque se siente un poquito solo en la escuela, porque todavía no se ha hecho de ningún amigo, ya empieza a hablarse con otro muchacho, al cual le apodan Nada, pero se llama Patrick. Pasa el tiempo. En una de sus cartas, esta ya de octubre, nos cuenta que ha asistido a un partido de fútbol americano en su escuela. Y ahí Patrick le presenta a Sam, una chica que, en la opinión de Charlie, es muy bonita, y que es la hermanastra de Patrick. Patrick y Sam, un poco como Charlie, no encajan del todo con el resto de las compañeras y compañeros de su escuela. Por ejemplo, Patrick es muy aficionado al fútbol americano, pero la mayoría de sus compañeros normalmente no conversan con él de este tema porque él está más interesado en el teatro. Eso sí, Patrick y Sam son aficionados a fumar, un hábito que Charlie termina adquiriendo, y los dos, Patrick y Sam, vienen de una situación familiar un poco complicada. Los tres, pues, entonces ven el partido de fútbol juntos y después de eso se van a comer. Y por primera vez desde que Charlie ha entrado al bachillerato se siente cómodo, se siente como si estuviera acompañado de amigos. Se la pasan platicando sobre música, sobre películas, sobre televisión, las cosas que les pasan en la escuela. Y para Charlie este es un gran cambio. Finalmente se ha hecho de amigos en su escuela.
aunque también siente un poco de conflicto porque está muy, muy, pero muy atraído por Sam. En sus siguientes cartas, Charlie nos cuenta que su maestro de inglés, al igual que su terapeuta, lo han motivado a participar, en lugar de simplemente observar. Porque claro, está yendo a terapia, pero para variar, Charlie nos cuenta eso después de otras cosas no tan importantes. Al parecer, este es el principal problema de Charlie, que prefiere observar en lugar de participar, en lugar de actuar, en lugar de involucrarse. Pero por suerte para él, Patrick y Sam están dispuestos a hacer que participe. Pero no sin antes enfrentarse a muchas dificultades juntos. ¿Logrará Charlie participar más? ¿Qué hará con su atracción hacia Sam? Y lo más importante, ¿logrará Charlie encontrar su lugar en el mundo? Pues esto lo descubrirás leyendo Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de los aspectos positivos que tiene. ¿Por qué podrías disfrutar de leerlo? Entre lo positivo, yo pienso que lo principal es que los personajes de este libro son muy entrañables. En especial si tú, al igual que Charlie, durante tu adolescencia te sentiste un poco fuera de lugar, como si el mundo de repente se hubiera vuelto mucho más complejo de lo que era antes, pero no pudieras entender por qué. Y no solo Charlie, sino también Patrick, Sam y el resto de los personajes adolescentes de este libro. Todos, a su manera, están navegando los cambios de la adolescencia, de abandonar el mundo de la infancia, en el que todo tiene respuestas sencillas, y los adultos además tienen todas las soluciones, a convertirse ellos mismos y ellas mismas en adultos, con sus propias responsabilidades y también de darse cuenta de que no hay respuestas fáciles en la vida real. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Charlie le cuenta a su profesor que el novio de su hermana la ha golpeado. De manera abstracta es lo correcto. Sin embargo, como su hermana no quería que nadie se enterara de ello, le cuesta a Charlie una gran fricción en la relación con su hermana. Además, sus padres tienen que involucrarse y, de todos modos, su hermana termina viendo a escondidas a su novio. Entonces, lo que hizo estuvo bien, estuvo mal. Es complicado desde el punto de vista de Charlie. Una característica de las historias infantiles es que suelen tener una moral extremadamente simple, blanco y negro, lo bueno y lo malo. Están los héroes, están los villanos. Y este libro, en situaciones como este y muchas otras más, nos muestra que las cosas no son así de sencillas. Y lo hace con problemas bastante complejos, además, que involucran, como ya decíamos, entre otras cosas, la sexualidad de los personajes, su salud mental, incluso el uso de drogas y, por supuesto, lo de siempre en cualquier historia de adolescentes, el amor. Creo que este es un aspecto muy positivo de este libro porque no trata de decirte qué hacer, sino que te muestra todas las alternativas y qué es lo que ocurre con los personajes al elegir alguna de ellas, para que así tú reflexiones sobre lo que hubieras hecho. Bueno, quienes ya pasamos hace tiempo por la adolescencia es más algo nostálgico, es un viaje al pasado, por lo menos para mí, y la verdad es que todo se siente muy auténtico. Me llevó a acordarme de todos esos momentos en los que era adolescente y estaba absolutamente seguro de que nadie entendía por lo que estaba pasando, que nadie sabía lo que había dentro de mi cabeza. Me ponía a escuchar música en mis audífonos a mitad de la noche, pero también cuando las cosas marchaban bien, pues salía a comer con mis amigos. Eso era toda una aventura. Cuando íbamos, por ejemplo, al billar a escondidas, cuando nos escapábamos del bachillerato, porque sí, hasta eso he llegado a hacer hace mucho tiempo, así que no importa mucho. Además era la clase de cálculo. De todas maneras, no le entendía tanto que digamos. Pero lo importante de todo esto es que a esa edad sientes que todos los problemas son abrumadores, pero también todas las experiencias que tienes son emocionantes, son novedosas. Es una etapa muy intensa de la vida y creo que este libro lo refleja perfectamente. Es la época en la que te enamoras de las personas y no tienes ni la más remota idea de qué está pasando contigo porque experimentas un tornado de emociones, al igual que Charlie. Entonces, me hubiera gustado mucho haber conocido este libro cuando tenía la edad para haberlo leído, quizás a los 12, 13, 15 años de edad. También la manera en la que se presentan los problemas es auténtica. Como decía, no tienen soluciones fáciles, lo cual hace que este libro no se sienta tanto como una lección moral, sino más bien como una exploración de la experiencia de ser adolescente.
Aunque claro, como te podrás imaginar, este libro es muy leído en los salones de clase. También es una cápsula del tiempo a la cultura de 1990, al menos del lado del mundo en el que yo vivo, que está muy cerca de Estados Unidos. Por ejemplo, es increíble cuántos problemas se solucionan por la simple existencia de los teléfonos móviles. Y al mismo tiempo, cuántos problemas también han surgido por la presencia de los teléfonos móviles. Pero en 1990 todo era diferente. Como decíamos, el ejemplo de los mixtapes es algo que en la actualidad ya no ocurre. No sé si quizás las personas adolescentes todavía hacen playlists personalizadas en Spotify, por ejemplo, pero cintas de cassette, eso ya es bastante antiguo. Y por último, otro aspecto positivo es que es una lectura ágil. Aunque por momentos los temas que trata son difíciles, son bastante densos, no se siente pesado de leer. Y es divertido. Charlie tiene una manera muy amena de contar las cosas y conforme va avanzando el libro y sus cartas van aumentando en complejidad, vas también viendo cómo desarrolla su vocabulario. El libro tiene un sentido del humor muy particular, que si te sientes identificado con alguno de los personajes o identificada con alguno de ellos, pues vas a encontrar bastante grato. Pero nada en la vida es perfecto, así que hablemos de qué es lo negativo o qué podría no gustarte de este libro. Pienso que si esto de sentirte fuera de lugar durante tu adolescencia te suena completamente ajeno y no se te hace concebible que alguien tenga problemas para socializar con los demás, este libro probablemente no te resulte para nada interesante. Requiere cierto grado de empatía o incluso de identificación con Charlie y con sus amigos en esta pequeña gran crisis existencial que es la adolescencia. De lo contrario, lo vas a encontrar muy aburrido, como si fueran las quejas y lamentos de un muchacho que solucionaría todo simplemente hablándole a los demás y portándose normal. Y eso es natural. Las experiencias de todas las personas son diferentes y este libro apunta a un tipo muy específico de experiencia, una forma de vivir muy particular. Así que tenlo en cuenta. Si lo que te estoy platicando acerca de Charles, tus amigos, se te hace muy raro o incluso es el tipo de personas a las que no entiendes tú cuando estabas en el bachillerato, pues este libro igualmente no te va a resultar particularmente atractivo. Por otra parte, se nota un poco que el autor hace que los personajes se interesen por cosas que son vintage, antiguas para ellas y para ellos, porque son las que él conoce. Y ahora, en el 2023, cuando estoy grabando, es un poco gracioso leer a adolescentes que les gusta música pop de hace ya 40 años, hace 20 años en su línea del tiempo. Por ejemplo, con mi esposa bromeo que así como a la generación X y a los millennials, que eran muy melancólicos y les gustaban las cosas más vintage, terminaban escuchando los Smiths. La generación Zoomer, y quizás la que le siga, van a terminar escuchando como vintage, no sé, a Korn, a Linkin Park, a Moby, a Placebo. Pero lo importante de esto es que el libro hace muchas referencias a la cultura de Estados Unidos de 1990, de 1980 y más atrás. En México, como estamos muy cerca de esta cultura, pues no nos es algo tan ajeno. Pero si vives en un lugar más alejado o simplemente no es algo de tu interés, puede ser algo que te distraiga de la historia en lugar de hacerla más interesante. También tenlo en cuenta. Y por último, el final me pareció quizás demasiado dramático, pero es apropiado. Solamente quería mencionarlo. No creo que sea para nada un aspecto negativo, pero me hubiera gustado un final un poquito diferente. Esto es absolutamente mi criterio personal. Así que, en resumen, ¿recomendaría las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky? Y yo digo que sí. La verdad es que disfruté mucho de leer este libro. Aunque en muchos capítulos se me salían las lágrimas, bueno, eso era más bien porque recordaba lo que era ser joven. Así de joven como Charlie, como Sam, como Patrick, como todos sus amigos. Me hacía recordar cómo era el mundo en esa época, en la que a la vez te intimida todo, pero te mueres de ganas de conocer todo por tu cuenta. Y si tienes suerte, en compañía de tus amigas y de tus amigos. Captura muy bien lo que es pasar por esta etapa de nuestras vidas y además presenta problemas complejos sin darnos soluciones fáciles. Pero también nos hace reflexionar acerca de la importancia de aceptarnos a nosotros mismos y de cómo es que nosotros también devolvemos el afecto que recibimos de los demás. Por lo tanto, es un libro muy recomendable.
especialmente para lectores jóvenes y lectoras jóvenes, y nostálgico para las personas que fuimos adolescentes incomprendidos. Y ha sido la reseña del libro Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky. Y ahora pasamos a la parte intermedia de este podcast, donde tenemos saludos y los clásicos anuncios parroquiales. Primero los saludos. Un saludo para Pilar Hernández y para su esposo Pedro Charles, claro que sí, como siempre es un placer saludarlos. Un saludo para mi buen amigo Milton, que está descubriendo cuál es el secreto de este podcast. Saludos para Anaí, que nos dice que le gustó mucho leer Las ventajas de ser invisible y espero que este episodio le haga justicia a este libro. Saludos también para Elena Bustamante, que me recordó la expresión adolescente incomprendido que he usado liberalmente a lo largo de este episodio. Además de que al igual que ella, pues me sacó las lágrimas en más de una ocasión con todo lo que le pasa a los personajes. Un saludo también para nuestros amigos de Tipos Móviles, que recuerden, no se deben perder este podcast, Tipos Móviles. Si les gustan los libros, seguro les gusta. Y ellos tenían ganas de que platicáramos de este libro, así que ya salió del episodio, espero que me cuenten qué les ha parecido. Saludos también para Sergio Hernández y para Liz Ualda, que ya leyó El psicoanalista y ahora está leyendo la segunda parte de esta serie. Yo no he leído esta segunda parte ni los demás libros del psicoanalista, pero sí es cierto que me da inquietud hablar de las segundas partes de libros de los que hemos platicado en A la Aventura. Entonces ahora la pregunta es para ti que estás escuchando, si esto es algo que a ti te gustaría escuchar en este podcast. También hay saludos para Marla, que tiene una inquietud que comparte con Ela, que es sobre la adaptación al cine de este libro, de Las ventajas de ser invisible. No les mentiré, no he visto la adaptación al cine. Lo único que sé es que algunos momentos clave de la historia son diferentes, pero es comprensible porque es otro medio y la narración a través de cartas pues es muy difícil de traducir a la pantalla grande. Pero más allá de eso, no tengo más detalles. Se me queda de tarea, aunque también después de tantos años de A la Aventura, me cuesta mucho trabajo ver películas y no tomar notas y hacer todo lo demás que hago al momento de analizar un libro. Ella también tiene otra pregunta, pero esa coincide con la que es el motivo de la segunda parte del podcast, así que la vamos a ver con detalle más adelante. Mientras, también les recomiendo precisamente que escuchen La Opinión de Helado, que es el podcast de Ela en el cual nos platica con mucha frecuencia de cine, televisión y entretenimiento en general. Si te interesa cualquiera de estas cosas y quieres estar enterado de qué está pasando en el mundo del cine y de la televisión, va con recomendación. Y como siempre, puedes visitar alaventura.net, que es el sitio del podcast en el cual vas a encontrar las ligas para suscribirte a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, incluso a través de YouTube, si es que eso es algo que a ti te gusta hacer, escuchar podcasts viendo YouTube. No es algo que yo haga, pero sé que a mucha gente le gusta escuchar de esta manera. Todo eso está ahí en alaventura.net. También están todos los episodios, desde el primero hasta el más reciente. Y esto también ayuda a contestar a una inquietud que a veces surge, que es ¿por qué no hablo de libros clásicos? Por ejemplo, Frankenstein o Lolita de Nabokov. Y la respuesta es que de esos libros muy probablemente ya hay un episodio que salió hace muchos, muchos años. Pero también esta es otra pregunta para ti que estás escuchando. Si te gustaría que habláramos una vez más de estos libros clásicos, sobre todo de aquellos de los que hablamos hace ya muchos años, porque puede ser que al paso del tiempo quizás haya cambiado mi perspectiva acerca de ellos. Pero bueno, lo importante de todo esto es que está en alaventura.net y puedes ayudar a este podcast, si te ha gustado, pues compartiéndolo con otras personas. Esa es la manera más sencilla de ayudar al podcast. Si tú le cuentas a alguien a quien podría interesarle, ya sea porque es un libro que le llama la atención o porque simplemente le gusta leer, eso es maravilloso. También tenemos Patreon, pero la verdad lo tengo un poquito descuidado. Puedes encontrar la liga de esto también en alaventura.net. Pero si le compartes a alguien este podcast, eso para mí es fabuloso. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte de este episodio. Como siempre, de nuevo, la última advertencia. Vamos a hablar con spoilers de la historia,
Así que, si no has leído este libro y no quieres arruinarte lo que va a pasar, puedes dejar de escuchar ahora y volver después. O si te da curiosidad, pues puedes escuchar de una vez. Pero esa es la última advertencia. Y empezamos con esta pregunta que nos hacía él. Era, ¿a qué creo que se deba el gran éxito e impacto que tuvieron el libro y la película de las ventajas de ser invisible? Que es esencialmente la respuesta a esta pregunta que siempre me gusta hacer, que es, ¿qué es lo que se ha quedado conmigo de este libro? La respuesta en su expresión más sencilla es porque este libro habla de una experiencia más o menos universal, que es lo que en inglés se le llama el coming of age, que es la transición a la adultez, a la madurez. Bueno, quizás un poquito ambicioso decir madurez. Más bien estamos pasando de la infancia al mundo de la adolescencia y después a convertirnos en adultos. Si nos volvemos o no personas maduras, eso es algo muy diferente, pero a esto se refiere. Y este es un tema clásico de las historias, sean historias orales, escritas, en cine, en televisión o en cualquier otro medio. Es algo de lo cual se ha escrito, se ha hablado a través de la historia de toda la humanidad. Y esta tiene su sello particular. Para empezar, está situada en un momento de la historia muy cercano a nuestro presente, al menos al presente del 2023. La década de 1990, aunque ya fue hace 30 años, no es tan lejana todavía como lo es, por ejemplo, el mundo de mediados del siglo XX de Holden Caulfield, de El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, o el mundo de finales del siglo XIX de las hermanas March en Mujercitas, de Louisa May Alcott. Esos también son libros clásicos y es un placer leerlos, pero no es lo mismo que leer sobre Charlie, contándote de cosas que son familiares para ti, que a ti te tocó presenciar mientras crecías. Quizás no eras aficionado o aficionada a los Smiths o a la película Rocky Horror Show, pero quizás los conozcas. Y si no, quizás conoces a Nirvana, a Fleetwood Mac, a Pink Floyd o a los Smashing Pumpkins. Y esto no es nada más una decoración, una inventación de la historia. Crea un vínculo entre el autor y las lectoras y los lectores, porque es una experiencia de vida compartida. Ese es el principio que hay detrás de que, en cierto modo, sientas un poco más de confianza hacia una persona que le gustan las mismas cosas que a ti. Los mismos libros, las mismas canciones, las mismas películas. Comparte algo contigo. Por ejemplo, lo que sentiste al leer tu libro favorito. Quizás estabas pasando por un momento difícil y ese libro era lo que le daba orden y tranquilidad a tus días. Era el momento en el que estabas en paz, contigo misma, contigo mismo, y todo lo que estuviera pasando a tu alrededor lo podrías olvidar, por lo menos mientras tenías abiertas las páginas de ese libro. Justo como le pasa a Charlie. De este modo, que suena tan sencillo y tan trivial, es como hacemos muchas conexiones con los demás. Es así como nos conectamos con la historia de las ventajas de ser invisible y con sus personajes. Quizás no por ser fans de los Smith, sino por la experiencia de escuchar una música que te hace sentir cosas que antes no habías experimentado. Pero no solamente es esto, sino también son las experiencias de Charlie, de cómo habla, cómo se expresa, cómo se relaciona con los demás. Es muy auténtico. Todas las inseguridades que tiene al hablar con Sam, porque Sam le gusta mucho, y después de hablar con otras chicas que le llaman la atención, un poco para olvidarse de Sam, es algo muy común en la adolescencia, y si a ti no te pasó, ya sea con una chica o con un chico, probablemente conociste a alguien a quien le pasaba. Y ya decía yo que para mí una experiencia quinta esencial de ser adolescente era escuchar música muy, muy altas horas de la noche, acostado en mi cama, con mis audífonos puestos. Pues eso también es parte de la experiencia de ser adolescente que podemos compartir un poco con los personajes de este libro. Yo me la pasaba con los ojos cerrados, sin dormir, pero pensando en las mismas cosas que le angustiaban a Charlie, a Sam y a Patrick. De quién estaba enamorado en ese momento, si no estaba decepcionando a mis padres, si mi hermano iba a estar bien porque había salido a una fiesta, si habría hecho lo correcto con un problema que tuve en ese día. Y también pensaba en las cosas positivas. Muchas veces escuchaba música porque me recordaba a mis amigos y a la gente que quiero.
Algunas de estas personas aún forman parte de mi vida y por eso me siento muy afortunado. Y la música en este caso es el pretexto, es lo que despierta todo este conjunto de recuerdos. Y es lo que pasa en el libro. Pero pueden ser otras cosas, pueden ser sonidos, ciertamente, pero también pueden ser olores, sabores, texturas. Y esto lo captura muy bien este libro. Despierta todas estas cosas en nosotros. Y además pone palabras a toda esa experiencia tan compleja y tan difícil de definir cuando eres adolescente. Así que Stephen Chbosky, el autor, le da forma, lo ordena y lo expresa con claridad. Todo de repente empieza a encajar, a embonar perfectamente. Todo ese mar de sensaciones, de pensamientos, de experiencias, cobra una forma definida. Empiezas a entender mejor las cosas. Si este libro lo lees a los 15 años, pues por supuesto va a ser una experiencia muy diferente a mi caso, que lo he leído mucho tiempo después. Pero al final, cuando te encuentras con cosas como a Charlie, que les dice a Sam y a Patrick, después de que pasaron un día juntos y que están muy felices de poder acompañarse unos a los otros, que en ese momento son infinitos, todo tiene sentido. Es quizás una frase muy melodramática, pero captura todo lo que involucra un momento así. Todas y todos, o al menos eso espero, hemos tenido momentos así, en los que nos sentimos infinitos. Es algo que resuena con nosotras y con nosotros. Le pone nombre a algo que no sabíamos cómo definir. Y por eso es que una historia como esta perdura. Fue un éxito en 1999, fue un éxito en el 2012, 10 años después, y cada que la lea una nueva generación seguramente va a encontrar cosas con las cuales identificarse. Por eso es que citamos tanto libros como este. No tanto porque las frases sean brillantes en un sentido literario, sino porque expresan lo que sentimos de la manera más sincera posible. También es un poco la razón por la que no me gusta mucho el final de este libro. No creo que sea malo, pero que muchas de las peculiaridades de Charlie se deban a que pasó por múltiples experiencias sumamente traumáticas, siento que le roba un poco del carácter universal de ser adolescente. Todos pasamos por ser adolescentes torpes e inseguros, y para eso no es necesario haber pasado por muertes y por abusos, como le pasa a Charlie. Bueno, y si en ningún momento de tu vida te sentiste torpe o insegura siendo adolescente, pues, insisto, este no es el libro para ti. Pero, si ya leíste este libro, cuéntame, ¿qué es lo que se quedó contigo después de leerlo? Pero, por lo pronto, este es el final de este episodio. Como siempre, te pido que te cuides y cuides a las personas que tienes cerca de ti. Muchas gracias por escucharme y recuerda, eres especial, no importa lo que nadie te diga y nos vemos en la próxima.